Seguimos disfrutando del poder del mediodía, señores. Hoy jueves y como todos los jueves promete. Y aquí tenemos nuestra invitada, eh, nuestra invitada psicóloga. Ella es bien, pero bien completa. Bienvenida Virginia Pardilla al poder del mediodía. Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes aquí. Ay, sí, hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante. Atención, padres en casa y madres. Vamos a hablar de la depresión en los niños, pero vamos a dejar que sea nuestra psicóloga que nos explique de ese tema tan interesante y tan delicado a la vez. ¿Sabe, Andreina, que muchas veces los padres se confunden o las personas y la depresión no tiene edad? La depresión se instaura y puede ser en un niño, como en un adolescente, como en un adulto. Y es importante identificarla porque la depresión debe de trabajarse a tiempo. Entonces muchos papás se confunden y después vemos noticias de que un niño se suicidó, de que un niño por un juguete o por un celular que le quitaron o por un castigo que le pusieron y al final no era el castigo o el juguete, sino que había algo de fondo en ese niño que quizás daba señales y como el papá o los familiares cercanos o el colegio, el centro educativo donde estaba no trabaja inteligencia emocional o no está quizás tan pendiente de eso, no se dieron cuenta y había algo de fondo. Pero Virginia, ¿cómo identificar la depresión? ¿Y la depresión le da igual a los niños que a los adultos? Mira, la depresión se les da a los dos, pero se manifiesta de forma diferente en los niños que en los adultos. Hay Exacto. cosas que son iguales, pero hay otras que quizás se manifiestan en los niños y por eso es tan difícil. ¿Por qué? Andreina, un niño le cuesta decir que está triste, quizás no ha identificado y no ha reconocido según la edad o la etapa de desarrollo en que se encuentre, no ha reconocido sus emociones. Por eso a los niños es importante enseñarles a identificar las emociones, qué es la alegría, qué es la tristeza, a poder expresar, a expresar lo que siente, a no callar lo que le duele. Y muchas veces los papás se confunden y dicen, no, está triste o está llorando o llora constantemente, esos llantos que no se calla y es por una etapa de desarrollo, por una malcriadeza y se oculta. También el niño no puede decir, papi, mami, me siento depresivo, necesito ir donde un psicólogo. Un adulto reconoce que está triste, que tiene depresión y muchas veces aún el adulto le cuesta ir a buscar ayuda, pero sabe decir lo que siente. Sin embargo, un niño no. Exacto. ¿Y cómo identificar, Virginia, exactamente o cuáles serían los síntomas que uno como maestro, como padre, pudiera identificar que un niño está pasando por un cuadro depresivo? Lo primero es si tiene llanto constante, que tú dices, pero porque llora por todo. Muchas veces no es manipulación, sino que quiere decir algo. El llanto es que quiero expresar algo y no sé cómo decirlo. Si llora por todo, algo está pasando. Si hay un cambio en la alimentación, en el sueño, que ya no duerme la misma cantidad de horas, si deja de gustarle sus juegos favoritos o su juguete favorito, si hay un bajo rendimiento escolar, muchas veces pensamos que no está estudiando, pero ¿por qué el bajo rendimiento escolar? Si hay apatía, aislamiento, muchas veces el niño se aísla, está apático, no conversa. Si deja de fijar la mirada, puede ser síntomas de que hay una depresión. Y si la depresión, Virginia, no se trata en la infancia, es cierto que puede desencadenar en un futuro infartos juveniles. No solamente infarto juvenil, un adulto con depresión no tratada por largo tiempo puede terminar en un infarto. ¿Por qué? Porque la depresión eleva el cortisol. Al elevar el cortisol, pues ende muchas cosas no funcionan bien. Entre ellas, deja de dormir, tiene más estrés y entonces puede desencadenar en un infarto. Por eso es que la depresión no se juega, no se relaja, porque o la persona se le instaura un pensamiento autolesivo, o sea, dañino para sí mismo, que puede terminar en un suicidio o puede tener consecuencias en su cuerpo como el infarto. Un infarto. Wow. ¿Cómo los padres deberían de manejar ese comportamiento? Por lo menos si saben que el niño o la niña tiene un estado de depresión, ¿cómo los padres deberían de enfrentar esa situación?
Mira, lo primero es no pensar que se le va a quitar y ya, que es un pensamiento, sino que para eso están los profesionales de la conducta, de la salud, que puede ser el psicólogo primero o el psiquiatra infanto-juvenil o los dos de la mano, dependiendo del caso, pero casi siempre cuando hay una depresión debe de estar el psiquiatra infanto-juvenil conjuntamente trabajando con el psicólogo infantil. Dos, educarse sobre cómo el niño tratarlo. Y tres, ver el fondo, por qué la depresión. ¿Es una depresión endógena? ¿Es algo hormonal que está pasando en mi niño? ¿O hay una situación que aunque no sea real? ¿A qué me refiero no real? Puede ser que un jovencito, un niño, tenga una mala percepción de su cuerpo, de su personalidad, que lo lleve a no aceptarla. Y puede ser irreal, puede tener un cuerpo, una personalidad bellísima, pero eso debe de tratarse. Entonces el papá debe de identificar conjuntamente con el profesional qué le está llevando a estar triste, o es que de verdad hay problemas en la familia, porque muchas veces los papás pelean, hay pleito en el hogar, hay problemas y los niños están escuchando y están absorbiendo esto, y entonces puede venir y que se instaure una depresión. En ese mismo orden, Virginia, ¿pueden los niños heredar la depresión por padres depresivos? La depresión obviamente puede tener un matiz endógeno, o sea, que sea fisiológico por hormonas y por ende, obviamente, un padre que que sea depresivo porque sea endógeno, o sea, que es una depresión que ya no depende de mi circunstancia. Hay depresiones que es por problema o por la circunstancia del entorno, y otra que todo está perfectamente bien. Yo no tengo ningún tipo de problema, no tengo ninguna situación emocional y como quiera tengo esa tristeza instaurada y esos pensamientos y es hormonal. Entonces sí, claro que un niño lo puede heredar. Wow. Las personas, hace poco vimos, Virginia, que un muchacho joven de hace como 22 años se lanzó allí en el centro comercial reconocido. ¿Cree, Virginia, que eso de la depresión, del suicidio, viene también de la infancia, de que no se maneja de la infancia? O simplemente en esos casos puede ser de adulto que cayó, o ya viene desde la infancia. Mira, no conozco, conozco el hecho, mas no traté a la persona. Ok. Pero es casi seguro que la persona que termina en un suicidio es porque tú tenía una depresión no tratada por una razón real o irreal. Cuando te digo real, una gente que tenga una deuda, que tenga una enfermedad, que tenga mucho problema, pues eso genera tristeza, preocupación, ansiedad, y pueden venir pensamientos como una persona que no tenga ninguna dificultad, pero que su tristeza lo lleve a maximizar cualquier cosa y lo lleve a un suicidio. Claro que sí, una depresión, que fue tu segunda pregunta, una depresión de infancia no trabajada, no tratada, no resuelta, puede terminar en un suicidio en cualquiera de las etapas de desarrollo de vida de un ser humano. Wow, esto es un tema bien, pero bien delicado. En el caso de los adolescentes que ahora están entretenidos con todo esto del juego del play, de esos juegos que son muy fuertes, ¿puede también eso influir en su comportamiento? Sí, se ha demostrado que hay una adicción a los videojuegos, una adicción a la tecnología, que si la persona no sabe manejar y se queda solamente conectado con la tecnología, se aísla de la realidad y por ende entonces tiene mal manejo de sus emociones, malas relaciones sociales y puede terminar en muchísimas consecuencias psicológicas, entre ellas depresión. Igual como el bullying también, que afecta muchísimo en los colegios. El bullying es todavía hasta más peligroso para mí porque es silente, a veces las personas se dan cuenta o no se dan cuenta los familiares y por ende el bullying implica que los que están alrededor, al igual que cualquier tipo de maltrato, la víctima muchas veces no tiene la fuerza interna para pararlo y los que tenemos el deber de parar cualquier tipo de violencia, entre ellos el bullying, son los que están alrededor. Pero ¿qué sucede con el bullying? Que quienes están alrededor de ese niño son otros niños que quizás el centro educativo como los padres no le han enseñado cómo frenar el bullying que está recibiendo su amiguito porque no ha sido entrenado. Entonces,
las escuelas debemos de estar observando los maestros que no hay bullying en nuestras aulas, pero también entrenar a nuestros alumnos de cómo frenar cualquier relajo que no sea correcto y que vaya a lacerar la autoestima de alguien. Para concluir, Virginia, recomendaciones de los padres para que puedan detectar a tiempo a sus niños, adolescentes, si tienen una depresión y también si es de ser así, ¿qué deben de hacer? Mira, lo primero es ser un padre presencial. Cuando yo soy un padre o una madre presencial, estoy pendiente de lo que está pasando en el entorno de mis hijos. Por ende, observo cualquier cambio de conducta que sea significativa, que me dé señal de que algo no anda bien. Entonces, observar su comportamiento, y si veo que hay un cambio, una modificación, está llorando, está triste, se aísla, no quiere jugar, no quiere dormir, no está comiendo, entonces buscar ayuda donde los expertos. La psicología es una ciencia, la psiquiatría también. Entonces vayan donde un experto que le pueda orientar o identificar qué le está pasando a su hijo. Claro, importantísimo buscar ayuda, y si usted quiere buscar ayuda, aquí tenemos a Virginia. Virginia, las redes sociales. Como Pardilla con doble L y R, Pardilla Virginia, o en Psicoeducando con P, Psicoeducando, y ahí pueden encontrarme o me llaman. Mi número todo el mundo lo tiene, 809-819-7748, 819-819-7748. Excelente psicóloga. Y también, señores, quiero que sepan que Pardilla les va a hablar mucho más de eso. Si usted quiere una recomendación de mi parte y quiere llevar a su hijo, hija, a un colegio donde esté totalmente seguro y bien cuidado, vaya al colegio Tesauri, Virginia, ¿no es así? Sí, soy también directora del Colegio Tesauri. Tu niña tengo el placer de conocerla. Gracias. Es un centro educativo donde trabajamos no solamente conocimiento, matemática, física, habilidades cognitivas, sino que también trabajamos inteligencia emocional. Porque como psicóloga y educadora tengo más de 20 años hablando que en las escuelas no solamente debemos dar matemáticas naturales, sociales, sino que tenemos que trabajar en que los niños aprendan a reconocer sus emociones, darse a respetar, comunicación asertiva, comunicación efectiva, tener límites. ¿Para qué, Andreina? Para que mañana sean hombres y mujeres preparados, pero felices. Me encanta, porque como tú lo dices, no solamente es por lo físico, los juegos, sino que también está agregada la parte psicológica, que eso es muy importante. Sí, los maestros tenemos que trabajar en el aula la inteligencia de las emociones, cómo manejarme, porque somos seres sociales y no estamos aislados, y todos tenemos en algún momento que manejar conflictos, manejar intereses, y los niños tienen que desde temprana edad enseñarles esas destrezas y habilidades. Ubicación, Virginia, ¿dónde pueden ubicar el colegio? Y además de eso, los números de contacto. Mire, estamos en la calle Vía número 2, Los Ríos, detrás del supermercado que está ahí en Los Próceres. Entonces, ustedes ahí nos encuentran y pueden comunicarse conmigo directamente. Los padres de mis alumnos tienen mi número y me escriben a mí para poder tener contacto con la directora del centro, 809-819-7748, y ahí van a hablar directamente conmigo de los intereses de sus hijos. Señores, sumamente recomendado. Gracias, Virginia, por estar aquí compartiendo hoy jueves con nosotros. Y usted no se mueva de su televisor, quédese ahí que aún queda mucho más. Esto es El Poder del Mediodía.